A ver. Buenas, muchas gracias por acceder a la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Bueno, soy Gladys Lucero Cepeda, tengo 56 años, de sexo femenino, mi nivel educativo es superior universitario, soy muy contenta. Vamos a empezar ahora con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, los problemas económicos, sobre todo, eran la hiperinflación, que tenía la decía, los problemas políticos, eh, ¿no? Eh, el terrorismo que había minado durante este gobierno de Alan García y el gobierno de Fernando Belaúnde, que cada vez estaba más activo. Y en lo social, pues la pobreza era extrema debido a la hiperinflación. Bien. Ahora, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué cree usted que fueron esas medidas o no fueron efectivas? Bueno, la primera medida fue el Pichot, que él no lo promocionó, al contrario, el que lo promocionaba era el otro candidato que era Mario Vargas Llosa, y creo que se pudo frenar la inflación y aparentemente iniciar una estabilidad económica. Luego se abrieron las, al- el comercio con el exterior, con otros países, porque normalmente estábamos como actualmente está Venezuela, estábamos encapsulados, todo se había privatizado, por lo que el aparato estatal se llevaba casi todo el dinero. Vivíamos en una tremenda burocracia. Y bueno, se le dio también creo que apoyo a los campesinos para que mejoren la producción. Se hicieron una serie de reformas que realmente nos llevaron a mejorar económicamente. Entonces, ¿usted sí cree que fueron efectivas? En determinado momento sí, yo podría decir que el gobierno de Fujimori tuvo como que dos etapas. No fueron dos periodos, pero dos etapas. Una en la que empezamos a mejorar y la otra en que con tanta mejora creo que todos los políticos vivían en las nubes y ya empezaron a corromperse. ¿Usted cree que que políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza? ¿Qué políticas sociales cree que se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ujú. Bueno, lo que yo recuerdo es que se crearon PRONA, creo que eran programas de apoyo de comida popular y vasos de leche, y el país, que era un programa al empleo temporal, donde las personas consideradas pues de extrema pobreza podían trabajar en limpieza de parques públicos, de jardines, haciendo caminos en el interior del país, ¿no? Pero yo creo que eso les ayudó también a fortalecer su economía, pues a ese grupo, bueno, no era un grupo tan pequeño, era casi la mayoría del país, hasta la clase media se consideraba casi en pobreza. Sí. Eh, ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, que fueron el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso?
Bueno, yo pienso que las medidas fueron buenas, porque lo malo es que, pues, como era una guerra interna, ¿no? Entonces, eh, nos tuvimos que prácticamente matar entre peruanos, ¿no? Y como en toda guerra, pues, mueren culpables e inocentes. Y eso se vio y, bueno, creo que el presidente Fujimori ha estado en la cárcel y ha pagado esos excesos, pero fue lo único que nos devolvió la tranquilidad al país. Claro, con la captura de Abimael Guzmán, Víctor Polain. Víctor Polayo. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mm, Bueno, para mí fue bueno, pero igual también la mayoría de personas piensa que se cometió un exceso. En mi opinión, fue buena, pero de repente la gente no tenía la cultura adecuada para entender lo que se iba a hacer, ¿no? Y bueno, ahora se quejan, pero yo creo que fue buena porque también en ese momento el Sendero, el movimiento Tucumán abusaba de muchas mujeres, hasta inclusive de niñas, ¿no? Que pudieron tener eh, niños producto de esa violación. Y aparte, en esos focos también se creaba el terrorismo, Claro, porque ya iban a nacer niños resentidos, ¿no? Nunca se iba a acabar eso. Pienso que fue un buen control demográfico y que pudo también controlar la pobreza. pero aún así, a pesar de todo, creo que aún siguen habiendo focos de sendero luminoso, o ya no hay focos de terrorismo en la Sí, actualidad. sigue, pues. O sea, siempre va a haber esos focos porque los gobiernos nunca se ocupan, como decir, de- del interior del país, ¿no? Todo dicen que hay descentralización, pero en realidad todo es centralizado. Ahora, usted, Esos lugares están prácticamente en abandono. en pobreza extrema. Mm, En pobreza extrema, por ahora no diríamos tanto, porque justamente de esos grupos se aprovechan el narcotráfico, mm, los lavadores de oro. ¿Usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión no existe, Eh, porque el gobierno de Fujimori compró varios medios de comunicación, tanto prensa escrita como hablada, ¿no? Y de tal modo que la prensa estaba de parte del gobierno. De repente algunos aspectos no se informaban, eh, no eran informados, ¿no? Eh, por lo que no, pues ese poder del Estado que es la prensa no existía, ¿no? Todo estaba controlado por el gobierno. si no existió libertad de expresión. No, pues no sé, varias cosas no se sabían, no se daban a conocer. Bien, ahora, última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, el evento mayor creo que fue los Fujivideos, los Vladivideos, ¿no? Donde se veía a Vladimir Montesinos, que era el asesor de Fujimori, entregar dinero a muchos políticos, eh, congresistas, gente, artistas, ah, todos los que habían estado consecuentes con su gobierno y habían llevado todo el país a la corrupción, ¿no? Que hasta ahora creo que nació, vamos a decir, o que se evidenció en ese gobierno y que cada vez es peor, ¿no? O cada vez ha sido peor en los posteriores gobiernos, ahí hasta nuestros días, que vemos ahora sí Cada vez actos de corrupción, pero así.
cada vez vamos cayendo en más corrupción. más corrupción, ¿no? Y de ahí es que vamos, nuevamente la economía se está deteriorando y el país no está sembrando la confianza para los inversionistas Ni para los futuros presidentes. menos, ya nadie cree, ¿no? Todo, y porque los mismos que muestran actos de corrupción y que son juzgados por el tribunal, luego se lanzan como candidatos a los diferentes mm, Dios. no, a los diferentes cargos políticos. Bueno, está bien. Eso sería todo. Muchas gracias por participar en la entrevista. ¿No? Gracias a ti, pues, bueno, por permitirme manifestar lo poco que sé de un gobierno en que yo viví. Estaba estudiando en la universidad y era terrible para nosotros porque no podíamos casi avanzar nuestra carrera, ¿no? Hasta que llegó el gobierno de Fujimori, pudimos por lo menos avanzar y culminar, ¿no? Vamos a decir que el país se ordenó por un tiempo y nuevamente a través del tiempo, que aunque nos ha ocurrido casi 25 años, nuevamente se está desordenando, ¿no? Y es una pena para las futuras generaciones que no tengan una estabilidad económica, una estabilidad política. Muchas